Hola, mi nombre es María Belén Carrasco, soy tutora PAR en licenciatura en Artes Visuales en el ramo de lenguaje visual. Ahora veremos una materia que están viendo en color y tiene que ver como con los conceptos claves para poder observar y entender la interacción del color. Lo que se va a ver o se va a lograr es que ustedes utilicen estos conceptos, que son la temperatura, la saturación, matiz, tono, a través de distintos ejemplos, que los puedan llevar a otros ejemplos de interacción del color con papeles de colores. La estructura de esta sesión: primero les presentaré estos conceptos básicos que probablemente ya deben conocer, o sea, haremos un pequeño repaso. Luego se llevarán ejemplos visuales respecto a los conceptos de saturación, tono, matiz, temperatura e interacción del color. Y finalmente le daré algunas instrucciones para que puedan realizar una actividad individual en relación a este tema. Los conceptos claves para la interacción del color. Primero que nada, voy a definir ¿a qué me refiero con interacción dentro de las artes visuales? La interacción es una acción que por razones diversas ejerce la parte de un todo sobre otra que le es vecina y viceversa, provocando como resultado la imposibilidad de percibir el valor absoluto de cada una de las partes, percibiéndose contrariamente el valor que cada parte adquiere en su relación con la otra. La interacción puede llegar a provocar increíbles modificaciones. Las variables de cada parte serán tantas como tantos cambios de contexto se provoquen. La parte sufre modificaciones en función e interés del todo, es decir, que existen cambios de color cuando un color se relaciona con otro color. Para esto veremos los siguientes conceptos: valor matiz, color, que conlleva la temperatura y la saturación, para que finalmente puedan entender cómo funciona la interacción del color. Primero, valor matiz. Me refiero al valor como el grado de claridad u oscuridad que existen entre dos extremos. Por ejemplo, el negro y el blanco. El valor pone de manifiesto un mayor o menor grado de posibilidad lumínica, ligada está siempre a la claridad o a la oscuridad del mismo. El valor no es condición única de los grises, ¿sí? Bueno, acá vemos la escala de grises, que creo que ya deben conocer, donde vemos el mayor grado de luminosidad siendo el blanco y el menor siendo el negro, y al medio el gris medio, ¿sí? Como les estaba diciendo, no es solo condición de los grises. También el color tiene un grado de claridad. Que también tiene relación con la misma escala de valores que habíamos visto con anterioridad. De esto resulta que el amarillo es más claro que el violeta, por ejemplo, ¿no? Donde el amarillo sería equivalente al blanco y el violeta sería equivalente al negro. Y el gris medio sería equivalente al verde azulado o al naranjo rojo. Y así, en este caso, vemos que el color tiene distintos, ya no valores, sino matices, que sería como lo analógico a lo monocromático en relación a la escala de grises, esta vez en colores. Y acá podemos ver dos escalas que tienen que ver
con los colores fríos y con los colores cálidos, que posteriormente volveremos a revisar. Así que no se preocupen. El color. Bueno, el color en realidad son esos pigmentos que no contienen originalmente mezcla de grises y que tampoco tienen ni negro ni blanco, ¿no? Ahí aparece el color como puro. El color, no sé si ustedes conocen este círculo cromático, está compuesto primero por los colores primarios, que yo creo que ya deben conocer, que son el amarillo, azul y el rojo. Y por los colores secundarios, que son la mezcla de los primarios, por ejemplo, amarillo y azul, verde, rojo y amarillo, naranja, rojo y azul, violeta, ¿sí? Y además están los colores complementarios. Los colores complementarios son aquellos que se relacionan, por ejemplo, sería el verde complementario al rojo, pues el verde no tiene ni amarillo, o sea, pues el verde en su combinación no tiene el rojo, por ende es el complementario. El complementario del naranja sería el azul, pues en su combinación no tiene amarillo ni rojo. Del violeta sería por consiguiente el amarillo, ¿sí? Porque no tiene azul ni rojo. Además están los colores terciarios. Los colores terciarios salen de la mezcla de un secundario con un primario. Por ejemplo, del amarillo y el naranja aparece el salmón, del amarillo y el verde aparece el verde terciario, del verde y el azul, verde azulado y así, ¿sí? Sacando así los colores terciarios. Y seguimos en aumento. Los cuaternarios sería la combinación de los terciarios, ¿sí? Seguimos. La temperatura. Podemos decir que la temperatura se refiere al grado de calidez o frialdad de determinados colores, es decir, la dinámica de ciertos colores que parecen avanzar y de mayor tamaño que otros que parecen retroceder y de menor tamaño de lo que realmente son. Además, existe en ellos una carga psicológica de temperatura. En todos los casos se entiende que son cálidos el rojo y todos los que a él se le acerquen, como el amarillo, el naranja, y se entiende que son fríos aquellos que se le acerquen al azul y que tengan que ver con el verde y el violeta. Asimismo, hay una dinámica espacial de avance y retroceso de estos colores que se encuentra sostenida sobre el factor fisiológico de acomodación del cristalino en la observación de los colores. Tal capacidad de temperatura no radica solamente en los tintes puros, sino en los colores que resultan de mezclas. Por ejemplo, así un azul rojizo podría ser cálido, no por el color que en ella predomine, azul, sino por la dirección hacia la cual se desvía el efecto de la mezcla. Tanto también depende del grado de claridad del tono. Así parece ser que los tonos de alto valor lumínico fueran más fríos que los de valor bajo. En consecuencia, un rojo puro sería más cálido que un amarillo puro.
Esto parece también en el sentido de la frialdad. Los tonos neutralizados, sea con blanco o negro o gris o su complementario, tienden también a manifestar cambios de temperatura, los cálidos hacia los fríos y los fríos hacia los cálidos. ¿Qué quiere decir esto? Que un rojo o un azul rojizo puede ser cálido, ¿sí? No es necesario que solamente sean los azules fríos y los cálidos tirados al rojo. Pueden haber combinaciones que al tener mayor valor, es decir, más cantidad de blanco, pueden tirarse no al color que predomina. Ahora veremos la saturación. La saturación tiene que ver a la pureza del color que una superficie puede reflejar. Cuando el tono es completo, es decir, no está mezclado, presenta la máxima saturación, o lo que es lo mismo, se halla en toda su pureza. Si contiene algún acromático, se reduce su saturación, pues el color se manifiesta con menor potencial cromático, es decir, un acromático sería el blanco o el negro y eso reduciría su saturación. En consecuencia, sería neutralizado. Si el color se mezcla con su complementario, como ya lo vimos antes, también sufre esta neutralización o pérdida de saturación, pues la mezcla de complementarios es sustractiva, es decir, el color resultante es la absorción del mismo, así alcanzando al neutro, ¿sí? Entonces hay dos maneras de que ocurra la saturación, aplicando los acromáticos, que serían el blanco o el negro, en los distintos tonalidades del color, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos la siguiente figura. Podemos decir cuál de estos colores es el color que está más saturado y tras mirarle un rato podríamos ver que el número 4 sería el color que parece más vivo dentro de estas distintas tonalidades de rojo. Esto sería la saturación o matiz, ¿sí? Matiz sería el grado cuando el color va cambiando por la incorporación de un acromático. Ahora, vamos de lleno a la interacción del color. Habíamos hablado que la interacción del color es cuando un color, al estar en relación con otro, ya sea en un contexto, cambian sus características tanto en saturación, valor, temperatura y tonalidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo afecta la luminosidad o valor a un color? En este caso, el color parece más claro porque está sobre un fondo oscuro. Y asimismo, el mismo color, si está con un fondo más oscuro, o sea, si está con un fondo más claro, parece más oscuro. ¿Sí? ¿Cómo afecta? Seguimos con la luminosidad. Si el color circundante es más claro, el circundado parece más oscuro. Es la misma lógica, solo que el anterior estaba con valores. ¿Cómo afecta la saturación o el grado de pureza del color? Cuando el color circundado está más cercano al complementario, también se produce un cambio de color en términos de la pureza del color, ¿sí? Si está más cercano, parece más saturado. Si está más cercano a su complementario, en cambio el color que no está más cercano a su complementario parece más
neutralizado, ¿sí? Si un color medianamente saturado, seguimos con saturación, pareciese más brillante si está sobre un fondo con poca saturación y más apagado si está sobre un fondo de color mucho más intenso. ¿Cómo afecta al tono? Cuando un color circundado muestra un cambio de tono es porque se funde ópticamente con la segunda imagen del color circundante que tiene un color diferente, ¿sí? ¿Cómo afecta a la temperatura? Acá está muy evidente. Cuando un color parece más frío sobre un fondo cálido y más cálido sobre un fondo frío. Esto también afecta al azul, que parecería con una tendencia ligeramente más cálida o fría dependiendo de su fondo. Bueno, la actividad práctica que vamos a hacer, que ustedes me van a enviar, tiene que ver que al partir de lo repasado en temperatura, valor, saturación e interacción del color, deben realizar con papeles lustre estas mezclas de interacción de color, donde hay un cambio de temperatura en el color circundado, de saturación y de tono. La idea es que bajo estos ejemplos ustedes me puedan justificar por escrito qué procedimiento utilizaron para llegar a este efecto, ¿sí? Se dieron cuenta que, por ejemplo, para que se generara un cambio de temperatura tuvieron que elegir colores complementarios o jugar con cálido y frío. Bueno, eso lo tienen que justificar porque de alguna manera lo que yo les mostré son algunas formas de generar cambios, ¿sí? Dentro de los colores. Esto debe ser enviado siguiendo las instrucciones dentro de la descripción de este video. Con esto terminamos, espero que les haya servido y cualquier cosa pueden contactarme y también les dejo acá la bibliografía que utilicé, que es el Léxico Técnico de las Artes Plásticas y además la interacción del color de Albert Joseph, ¿sí? Que también es muy útil para ahondar en este tema. Eso, muchas gracias.